Hola mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Vídeo número 163. Poco a poco el canal va adquiriendo cada vez más vídeos y más temas gracias a vuestras sugerencias. Se piden sugerencias para hacer vídeos. La cabeza algunas veces se agota y necesito de vosotros. Os pido like. Y os pido suscripciones. Espero que os guste. Y vamos a hablar de algo que nos ha pedido un amigo del canal, que es Juan Pedro Esteban. Y procuraré, bueno, Juan Pedro Esteban Nicolás. Y procuraré de explicarme si puedo. Vamos a hablar de la pincelada, del trazo. Él me hablaba del trazo, pero trazo y pincelada más o menos es lo mismo. La pincelada es la acción de pincelar y el trazo es lo que queda después de haber pasado el pincel. No sé si me he explicado, pero espero que sí. Bueno, intro y seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Hemos hablado de la pequeña diferencia o gran diferencia que hay entre pincelada y trazo. La pincelada es la acción, el trazo es lo que queda. Incluso una pincelada puede ser un matiz que utilicemos en una conversación. Luego, bueno, está un poco mezclada la pintura con la forma de hablar, ¿no? Bueno, pues yo he traído, en esta ocasión he traído un cuadro de mi autoría donde hay diversas pinceladas que lo vamos a usar como ejemplo, pero quiero que este no sea el único vídeo, sino que este va a ser más bien un vídeo de teoría y después, en el segundo vídeo que grabe, va a haber un poco de más práctica. Os voy a explicar una pizarra, esta pizarra que utilizo de vez en cuando con rotuladores estos que se borran, cómo deben de ir las pinceladas, hacia dónde se deben dar, en fin. Y vamos a ver si soy capaz de explicarme. Bueno, voy a acercar el teléfono al cuadro y vamos a ver qué cosas nos encontramos por aquí. Bueno, seguimos. Bueno, mis queridos amigos, pues la pincelada, según la forma de aplicarla, pues nos puede llevar incluso a algunos de los estilos pictóricos que, bueno, se pusieron tan de moda a finales del 19, principios del 20, ¿no? Por ejemplo, el impresionismo, que está a base de pinceladas valientes y pinceladas que forman parte de una impresión de color, sobre todo buscando la luz. El puntillismo, que nos podemos encontrar en toques de pincel, plas, 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 y nos dan un estilo bonito, preciosista, y que hay unas representaciones fantásticas en el Museo d'Orsay de París. Podemos hablar también del expresionismo, con distintas formas de usar la pincelada, o incluso podemos llegar a la abstracción, porque aquí, por ejemplo, no hay nada definido, es algo muy abstracto, pero que a la vez le da cierta gracia, pues, a la composición. Bueno, pues son 4 formas de entender la pincelada que han dado orígenes a distintos movimientos artísticos. La pintura, la pincelada, debe de ser muy, pero que muy valiente, el trazo. Debe ser muy valiente, y utilizando el gesto, ese movimiento de la mano, da o genera formas de pintar, ¿no?
esos trazos valientes, esa forma de ejercer la pintura nos va a dar pues cierto gracejo a la hora de plasmar o dejar ese trazo en los cuadros que pintamos. No es lo mismo utilizarlo para la cara que, si bajo un poco, utilizar el trazo, por ejemplo, para el bordado del vestido, del traje de esta figura, que incluso hemos metido pues lo que son los cabos del pincel. Si vemos el pincel, pues en ocasiones pues rayo con el pincel y va dejando un trazo. No podemos llamarlo pincelada, pero ayuda a pincelar, a dejar trazos en el cuadro. Por eso que hay formas distintas de utilizar los medios que tenemos a nuestra mano, no sé, el pincel de goma, los pinceles más suaves, más duros, en fin, o por ejemplo utilizar transparencia, veladuras, que en este Cristo pues también la he usado yo. Todas las zonas estas son veladuras, transparencias, que se consigue utilizando el empaste muy suave, con mucho medio, y conseguimos dejar unos trazos que son suaves pero que están ahí. Aquí tenemos transparencias y aquí tenemos también transparencias y veladuras. Esto también está conseguido a base de veladuras, y puede generar una pintura, ya he dicho, transparente y efectista. Bueno, hemos estado hablando un poco también de la veladura, pero aquí también nos encontramos con pinceladas gruesas o cargadas, que son estas de aquí. Son de efectos, son pinceladas buscando la luz. Esto lo usaban perfectamente los impresionistas. Y quien hace más uso de este tipo de pinceladas es el gran maestro Sorolla, que iban buscando la luz. Y estas pinceladas gruesas y cargadas de pintura hacen que tengan cierta tridimensionalidad las cosas que vamos haciendo, los cuadros que vamos pintando. De hecho, hay una cosa fabulosa que es darle grosor a la pintura. Y cuando se le da grosor, se puede encontrar, sobre todo en los blancos, en los matices claros, brillantes, se pueden encontrar unos trazos tremendos, tremendamente efectistas y tremendamente preciosos, que hacen que la composición adquiera, pues como si fuera un relieve, un alto relieve, hace como si fuera, como si tuviera volumen. No solamente el volumen que imitamos con la pincelada, con el claroscuro, sino que además le damos volumen con el grosor de la pintura. Entonces, si una pincelada tiene intención, tenemos que estar jugando con la cantidad de pintura usada. Ya he dicho que aquí hay una cantidad de pintura bastante potente, bastante fuerte. Y también podemos buscar, que aquí lo podemos ver, la dirección de la pincelada. La pincelada, la cantidad de pintura que usamos antes y ahora cómo la dejamos repartida. Fijaros que hay trazos que son buscando la redondez de las ramas de espino que tiene colocado. Vamos buscando la redondez, la dirección. Después hay un tipo de pincelada que es más neutra que esta que estamos usando en el fondo, que lo único que hago es degradar el color, pero que sin embargo es una pincelada más neutra y con menos intención. Ya hemos visto la dirección. También depende del soporte que utilicemos,
en este caso, esto es tabla y la tabla tiene un tratamiento que es distinto al papel, que es distinto al cartón, que es distinto, bueno, pues al lienzo, ¿eh? Si es lienzo de trama muy fina, trama muy gruesa, ¿eh? Este tipo de cosas son importantes para adquirir la pincelada. Y, por supuesto, hay una cosa que debemos hacer y es, dependiendo de la fuerza que utilizamos a la hora de aplicar la pincelada, pues nos podemos encontrar con trazos que son muy potentes, ¿eh? Trazos que son vitales para que la obra que estemos realizando quede, pues bueno, lo más realista posible, que en mi caso es lo que busco. Busco la belleza, ¿eh? La fuerza que tracemos, la fuerza con la que dejemos el trazo es importante también. Y también si utilizamos más medios, menos medios, si utilizamos el pincel seco, todo ese tipo de cosas, pues, utilizar la pintura sin medio también es importante en algunas ocasiones. Pasa que va a tardar más en secar, pero de todas formas se utilizan en ocasiones cuando no tenemos que entregar un cuadro relativamente pronto y nos encontramos con que nos da pues unas pinceladas que son increíblemente efectistas. Bueno, pues en función del trazo que queramos dejar, podemos usar una serie de elementos que son fundamentales en la pintura. Un instrumento, bueno, pues poco usado, que es el pincel con punta de goma, de látex, que se utiliza como una espátula, pero es mucho más suave y elástico, ¿vale? Podemos usar, pues, las espátulas, que ya he hablado en un vídeo de las espátulas, que se pueden usar para hacer unos efectos tremendamente efectistas en los cuadros. Podemos usar las espátulas. Y también podemos usar lo que usamos habitualmente, que son los pinceles. En este caso, por ejemplo, este es más grueso, es de cerda más dura, o podemos usar pinceles de cerda mucho más blanditas, mucho más suaves. Y a mí hay una cosa que me gusta fundamentalmente usar para dejar determinados trazos, que son las manos, los dedos. Hay una forma magnífica de dar barniz, por ejemplo, cuando se usa el barniz holandés, que es el pulpejo de la mano. Se extiende el barniz perfectamente sin necesidad de usar un pincel, sino con el pulpejo de la mano. En fin, los dedos fundamentales para matizar como si fuera un difumino ciertos toques en este caso en el rostro del Señor de la Cruz al Hombro de la Hermandad del Valle. Bueno, espero que os haya gustado y paso a despedirme porque vamos a hacer un segundo vídeo que yo creo que os va a interesar, utilizando la pizarra y explicándolo con un rotulador y viendo cómo podríamos usar la pincelada, el trazo, cómo dejar trazos curiosos y que ayuden de alguna forma al espectador a entrar dentro de la pintura, a jugar con esa ilusión que es un cuadro, una ilusión de 3 o 4 dimensiones y en realidad están pintadas sobre 2, alto y ancho, altura y anchura. Sin embargo, tenemos profundidad, incluso en ocasiones tenemos algo que se sale del cuadro, que sería la 4ª dimensión. En este caso, bueno, pues la nariz, por ejemplo, del retratado, pues se sale un poco afuera del cuadro. Luego podríamos hablar de 4 dimensiones. ¿Y este cuadro qué es? ¿Por qué he utilizado este cuadro como ejemplo? Bueno, pues he utilizado este cuadro como ejemplo porque aquí hay todo tipo de trazos y todo tipo de, bueno, de pinceladas. Hay unas pinceladas que son para los regueros de sangre, otras pinceladas para que quede la textura de la barba o la textura de la corona de espinas,
estamos hablando del puntillismo, estamos hablando de veladuras, en los labios. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener claras a la hora de hacer un cuadro. Un cuadro puede ser utilizar una sola técnica, o podemos combinar varias técnicas, o podemos usar todas las técnicas. En definitiva, en la pintura se puede hacer lo que a uno le dé la gana, la verdad. Lo que al final quede mejor para la intención que tengamos en la cabeza a la hora de fabricar un cuadro, ¿vale? Entonces, ánimo, si nos equivocamos rectificamos. Lo bueno que tiene, por ejemplo, en este caso el óleo, es que, bueno, la pintura podemos usarla siempre y podemos pintar sobre ella y los resultados son fantásticos. No temer a equivocaros, experimentar, jugar con texturas. Si hay que mezclar la pintura con algo que nos dé un poquito de más grosor, se puede también, se admite. En fin, fondear los cuadros, o sea, hacer todo lo que experimentar, experimentando cómo se llega a los sitios, experimentando es experimentar la parte fundamental, porque siempre nos vamos a quedar con lo que nos es más agradable a la hora de pintar. Bueno, paso a despedirme. Bueno, mis queridos amigos, me despido. Hasta la próxima semana. Vídeo número 164, el que venga. Y vamos a hablar, esto que hemos hablado, pues lo vamos a ver en la pizarra y lo vamos a ver con movimiento de rotulador, siguiendo con flechitas y este tipo de cosas para explicarme lo mejor posible. Espero hacerme entender. Esto es muy bonito, es muy complejo, pero a la vez también es fácil. Hay que equivocarse. Y como decía Goya, el pintor que lo borra, a la porra. Siempre hay que pintar y equivocarse y corregir y tirar para adelante. Y por supuesto no desanimarse. El maestro se hace a base de trabajo. Trabajando se alcanza la maestría. Bueno, like si os ha gustado. Ideas, que necesito ideas para seguir formando vídeos, y por favor, suscribiros, que me hace un bien tremendo. Un abrazo virtual y nos vemos en el próximo capítulo, que ampliaremos el conocimiento de este.